Un saludo para todas y todos. Para la Red Nacional de Mujeres es muy poder tener la oportunidad de entablar una conversación con ustedes sobre el tema de las mujeres, el significado de la participación de las mujeres en el sector de la construcción y también un tema pues que es de mucha actualidad tristemente y es lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres. Eh, y especialmente, digamos, señalando puntualmente un tema que es el acoso callejero. Entonces, les quería comentar como el contenido de lo que les voy a hablar. Vamos a mencionar, hacer una mención a lo que es una alianza que se está construyendo desde Sodimac, eh, con, con esta organización de mujeres y también con la Consejería para la Equidad de la Mujer. Hacer una referencia como a la participación de las mujeres en la construcción y pasaríamos a mirar qué son los estereotipos de género y eso qué influencia tiene en la composición misma por sexo de las personas que hacen parte de la marca Sodimac. Eh, Hablaríamos de la conceptualización de cuál es el significado de eso de la violencia de género contra las mujeres, porque surge con toda razón una interrogante y es, pues los hombres también sufren violencia, los niños también sufren violencia. Entonces, ¿por qué se habla de violencia de género contra las mujeres como si fuera algo que solo les ocurre a ellas? Nos referiremos a lo que es la violencia intrafamiliar, y el acoso callejero y como desde donde estamos ubicados como miembros de la familia de la construcción, ¿qué se puede hacer frente a esta temática y más que temática, frente a esta problemática? Mm, En cuanto a la alianza, pues por iniciativa de constructor, estamos conformando una alianza, se conformó con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y con la Red Nacional de Mujeres, y esta alianza obedece a un interés en asumir la equidad de género de parte de Sodimac Corona, que ha expedido un protocolo sobre la equidad de género que tiene como objetivo hacer visible el compromiso de la empresa con la equidad de género y con la promoción de entornos inclusivos. Y también con el rechazo a todo tipo de violencias contra las mujeres. Eh, en cuanto a lo que es la composición por hombres y por mujeres en el sector de la construcción, a nivel mundial los datos son bastante impresionantes porque miren que solamente el 9% de las personas que trabajan en construcción son mujeres. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no hay más mujeres en la construcción? Surge una respuesta como muy pronta, es, bueno, no, pues porque es una labor de fuerza, porque es una labor que exige músculo y biológicamente pues las mujeres tienen menos masa muscular que los hombres, etcétera. Pero también se encuentra uno con que dentro de la construcción hay muchas labores que podrían desempeñar las mujeres y que el porcentaje perfectamente podría ser un poco más alto. No por una necesidad de que en todas partes haya mitad y mitad de hombres y mujeres, sino porque la oportunidad laboral esté para todos y para todas y no haya unas restricciones por el sexo de las personas. Por ejemplo, en Sodimac, vemos que del total de la compañía, el 36% son mujeres y el 64% son hombres. Entonces hay una diferencia ahí de participación y habría que mirar, eh, estamos hablando de ventas, de call center, y la mayor diferencia la encontramos precisamente en constructor. Mire, 31% mujeres y 69% hombres. El sector particular de la construcción, aunque en home center, que también es otra línea, el 39% son mujeres y los hombres representan el 61%. Ahí puse yo este letrero, mujeres en mundo de hombres, porque realmente sí, es claro que este medio de la construcción es un medio de hombres todavía.
todavía hoy en día. ¿Y por qué? Entonces ahí enlazamos con los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Definen el rol de una persona en función de su sexo y con ello están estableciendo las metas y expectativas sociales tanto del hombre como de la mujer. De este modo se marca una evolución y desarrollo diferentes desde la infancia que generalmente dan lugar a situaciones de desigualdad y de discriminación. ¿Qué estamos diciendo? Es que no es por el hecho biológico, genético, de haber nacido con características femeninas o con características masculinas, que, eh, que esto no es lo que determina la forma como es una persona o como es un hombre. Esto se determina de manera más cultural. No es una cosa de la naturaleza, sino de la cultura. Somos hombres y mujeres porque nacemos con genitales femeninos o masculinos, porque tenemos cromosomas XX o XY, porque tenemos el sistema hormonal diferente para el hombre y para la mujer, pero todo lo que se construye alrededor de eso es lo que se llama género, es decir, cómo se debe comportar alguien que tiene características femeninas, cómo se debe comportar alguien que tiene características masculinas. Miren esa imagen tan llamativa. ¿Ustedes se imaginan un hombre en la construcción en una pose de esas? Se enuncia a la mujer en la construcción, pero miren la forma como se enuncia. Un poco el estereotipo de la mujer objeto. La mujer para el placer de los otros, la mujer que está mostrando sus senos, que se está insinuando. Ahí estamos hablando de un estereotipo. Y lo traje específicamente porque me llamó la atención cuando empecé a buscar imágenes pues, de mujeres en la construcción, encontrarme con esta imagen. ¿Cuáles son las características de los estereotipos? Y eso es muy, muy importante para entender por qué todos estamos tan inmersos y cómo se transmite en general la cultura. Uno se transmiten como verdades absolutas, entonces las mujeres son para cuidar los hijos, los hombres son para tener éxito en alguna carrera, en alguna profesión, ofrecen una visión simplificada del mundo. Entonces hay, por ejemplo, estereotipos, no solo estereotipos de género, que es los que nos atañen en este contexto en el que estamos hablando, pero sí, por ejemplo, en términos de raza, hay unos estereotipos muy fuertes que ofrecen una visión muy simplificada del mundo y entonces dicen que toda persona negra es perezosa. Ese es un estereotipo. Y en cuanto al género, pues está lleno de estereotipos. No respetan las diferencias individuales, entonces puede haber mujeres que sí son muy fuertes, pero el estereotipo es que las mujeres son más débiles. Promueven actitudes sexistas, xenófobas, clasistas. Todos los venezolanos son personas que vienen a quitarnos el trabajo y a desordenar este mundo ordenado que tenemos en el país. Eso es un estereotipo y una visión xenófoba. Son difíciles de modificar y se transmiten de generación en generación. Y entonces los padres y las madres transmiten a los hijos cómo se debe comportar una mujer, cómo se debe comportar un hombre. Desde niños se nos están llenando con esos estereotipos y entonces los juguetes para los niños, los juguetes para las niñas, los niños no pueden jugar con las muñecas, se ve mal una niña jugando con carritos, ese tipo de orientaciones culturales que nos encasillan en esos estereotipos y expresan intolerancia ante la diversidad de las personas. Todo el que se salga de esos moldes, entonces se ve abocado a la intolerancia de otras personas. En cuanto a las violencias de género contra las mujeres, hablamos de los estereotipos y hablamos del género porque
es importante establecer, y eso responde a la pregunta que les señalaba al comienzo, establecer cuando se habla de violencias de género contra las mujeres, de qué estamos hablando. Porque no estamos hablando de una violencia cualquiera, no estamos diciendo que es lo mismo que la violencia de género contra las mujeres es lo mismo que cualquier tipo de violencia. Y les quiero poner un ejemplo para tener como esa claridad. Cuando una persona llega, por ejemplo, un atracador con un arma y dispara en un sitio público y asesina indistintamente a hombres y a mujeres, hay un acto de violencia. Y es un acto de violencia que tuvo consecuencias fatales para las mujeres que murieron, para los hombres que murieron. Pero ese acto de violencia no tuvo que ver con el género del hombre o con el género de la mujer, fue algo indiscriminado. Cuando se habla de violencia de género contra las mujeres, en este caso, por ejemplo, si un hombre es abandonado por su mujer y él quiere que ella vuelva y ella no quiere y él va y la asesina, lo que se llama feminicidio, ya estamos hablando de otra cuestión muy diferente, y es que esa mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer. ¿En qué sentido? En que el hombre desde su construcción de género, considera que él, por ser el compañero sentimental, el esposo de esa mujer, ella es de él. Y eso lo expresan claramente muchos hombres feminicidas cuando dicen o es mía o no es de nadie. Y entonces prefieren asesinarla. Esa es una forma de expresión de esa construcción de género según la cual las mujeres, las vidas de las mujeres, los cuerpos de las mujeres son para los hombres, pertenecen a los hombres, ¿sí? Esto puede sonar muy fuerte de esta manera, pero tiene expresiones también muy fuertes, como les comento, como el feminicidio. Cada 2 días en promedio es asesinada una mujer por su pareja o expareja, o sea, no estamos hablando de una situación individual que ocurre entre dos personas porque es que hay un señor que es muy bravo y hay una señora que es muy tonta y se deja y se queda ahí. No, estamos hablando de una situación social, de una problemática social que no es individual y particular, sino que ocurre de manera generalizada y sistemática. Y de esa manera también ocurre de manera generalizada y sistemática muchas modalidades de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por esta razón, en el 2008 se expidió la ley 1257, que es una ley sobre no violencia contra las mujeres y que define este tipo particular de violencia como cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Entonces, vemos que en la ley se habla de la violencia física, que es la que conocemos, la que es más notoria, más visible, pero también habla de la violencia psicológica, de la violencia sexual, de la violencia económica y patrimonial. Y hay desarrollos en otras legislaciones y la realidad nos muestra otras violencias, como una violencia que se llama simbólica o moral y a la que me voy a referir un poco más en detalle porque nos interesa mucho para llegar a la temática del acoso callejero. Y hay otras modalidades de violencia que tienen que ver con el lugar de ocurrencia de los hechos de violencia. Y entonces hay violencia dentro de la familia, unidad doméstica, que es la que conocemos como violencia intrafamiliar, que se da en las relaciones interpersonales, en la comunidad, medios de transporte, trabajo, institución educativa, sector salud, y hay también una violencia que se dice que es perpetrada o tolerada por el Estado. Por ejemplo, hace unos días eh, salió una noticia en la que en algunos países muchas mujeres son esterilizadas sin su consentimiento. Esa es una forma, por entidades públicas, por el sector público de salud. Esa es una forma de violencia perpetrada o tolerada por el Estado y eso involucra la responsabilidad del Estado. Ya hace algunos años, en la época de Fujimori en el Perú,
unas jornadas de esterilización masiva en las que las mujeres no tenían opinión, simplemente cuando se daban cuenta estaban esterilizadas después de haber ido a consultar al sector salud y hubo una condena de un tribunal internacional por esa modalidad de violencia. Y les decía que me quería referir un poco más a la violencia simbólica porque es una violencia que ni siquiera está muy penalizada y dentro de esa violencia está el acoso callejero, también el acoso sexual laboral. Y es una forma de violencia que no involucra golpes, que no es tan notoria, que no es tan visible, pero que ocurre todos los días, de manera muy cotidiana y que está en los medios de comunicación, que está en la publicidad, que está en la calle. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia simbólica? Miren ustedes esa imagen de Dolce y Gabbana. Es una imagen prácticamente de una violación y es presentada como si fuera algo como muy cool, ¿no? Y es una mujer sometida por varios hombres, no es más que eso. Y a esas imágenes estamos expuestos y expuestas desde niños y estamos creando una conciencia frente a eso que nos dice, bueno, no es tan grave, no, no es tan grave que un grupo de hombres se junten y terminen violando a una mujer. Y uno pensaría, no, pues uno ve eso y va a decir, me voy a ir a violar a una mujer, pero cuando se ven situaciones como lo que conocimos el año pasado en España, de la manada, es decir, unos 4, 5, 6, 7 hombres jóvenes, chicos de familia, estudiantes muy queridos, muy eh, apreciados por su comunidad, que emborrachan a una chica y cometen una violación masiva contra ella y uno dice, pero ¿por qué llegan a hacer eso? ¿Por qué hay ese tipo de violaciones tumultuarias, también se llaman? ¿Por qué hacen los hombres eso? ¿Por qué suspenden la empatía hacia otro ser humano? Entonces uno dice, de pronto, este tipo de mensajes van quedando allí, ¿no? Esta de Budweiser es una mujer insinuante con una botella como diciendo tómame. Entonces digamos que esos mensajes van quedando y estamos hablando ahí de una violencia simbólica que se va ejerciendo y que el problema de esa violencia es que va creando el medio para que se den esas otras violencias. La imagen que vemos de la niña eh, vendiendo como ropa escolar, tal vez. Es una imagen en Chile que fue quitada de circulación porque es una sexualización de las niñas. Ese es otro fenómeno que se está presentando y es una forma de violencia. Es coger a las niñas y ponerlas como si fueran adultas y hipersexualizarlas, negándoles un poco su derecho a ser niñas, pero también en alguna medida justificando la pedofilia. Y eso es muy grave y es algo que está muy extendido en el mundo. Y otra forma de violencia simbólica también es esa exigencia de que las mujeres tienen que ser bellas, tienen que corresponder a unos esquemas, a unas medidas, a unos estereotipos de belleza que son prácticamente inalcanzables. Mm, que también esa violencia se llama como violencia moral y vean ustedes la imagen, es como un iceberg y en la parte de abajo va mostrando como todo esto, el lenguaje sexista, la publicidad sexista, la invisibilización, el humor sexista, todo eso es lo que va creando el medio para que se llegue finalmente a un asesinato, para que esté tan normalizado el hecho de que un hombre pueda asesinar a una mujer eh, porque no, si no es suya no es de nadie, o porque le preparó mal la comida, o porque simplemente no correspondió con su criterio de en mi casa mando yo. ¿Mm? Entonces, quería hacer mención de eso en ese sentido, en que esa violencia cotidiana, todos los días, nos está dando unos mensajes tanto a hombres como a mujeres
y está generando una situación de violencia de género contra las mujeres que se expresa de muchas maneras. Voy a ir a estos datos globales porque digamos que cuando hablamos de violencia contra las mujeres no es algo de poca monta. Estamos diciendo que el factor más de riesgo más grave para la salud de las mujeres en este momento es la violencia de género. ¿Qué quiere decir eso? Que van muchas más mujeres a consultas hospitales, por ejemplo, por golpes, por intentos de feminicidio, por apuñalamiento, que por motivos o por otros motivos de salud. El 65% de las muertes de mujeres en el mundo son a causa de la violencia. Imagínense ustedes este dato tan grave. Entre el 20 y el 50% de las mujeres han sufrido alguna agresión por parte de un hombre. Entre el 20 y el 40% de las mujeres que se suicidan han sufrido maltrato. La violencia hacia la mujer multiplica por 2 la frecuencia de hospitalización. ¿Y sobre qué se sustenta esta cultura de la violencia contra las mujeres? Hay unos mitos que sustentan esta violencia y que todos nosotros hemos estado involucrados en esos mitos, pero que es importante que los cuestionemos. Se dice que es una cuestión privada, que se trata de gente enferma, que por ejemplo los violadores son unos locos que están en la calle por ahí viendo cuándo pasa una mujer para violarla, cuando el 70% de las violaciones ocurren en las casas, en el interior de los hogares. Y gravísimo, mayoritariamente contra niñas, entre los 10 y los 14 años, y contra niños también. Es culpa del alcohol o de las drogas, es un factor, sí, pero no es culpa del alcohol y de las drogas, lo que estamos diciendo es culpa de todo ese entorno y de esa formación y de esos estereotipos de género que nos llevan a tener unas relaciones violentas. Es gente con poca formación o escasos recursos económicos, no, se dan todos los estratos. No se puede evitar y con tanto se debe asumir, claro que se puede evitar. La cultura se cambia, se exagera la realidad, pues ya les mostré las cifras. Es algo normal en las relaciones amorosas. La visión del amor está muy ligada a la violencia y no tendría por qué ser porque también el amor romántico es una construcción cultural que se puede modificar y se puede construir para tener unas relaciones menos violentas, más armónicas. ¿Se dan familias desestructuradas? Pues sí, hay un factor también, pero se dan todo tipo de familias. No son casos aislados, ese es un mito también. Se dice que los hombres son maltratados por igual y no se niega que haya mujeres que maltratan a los hombres, pero digamos que lo que es la tendencia cultural y lo que nos muestran las cifras, no solo en violencia física, sino en violencia sexual, es que la mayoría son mujeres víctimas de hombres o niños mujeres niñas o niños víctimas de hombres. Con el tiempo se soluciona. Amar implica sufrir, los celos son amor. Todos esos mitos contribuyen a seguir generando este ambiente de violencia contra las mujeres. En cuanto a la violencia intrafamiliar, es importante que seamos conscientes de lo que nos está diciendo cada año, cada mes, el Instituto Nacional de Medicina Legal, que es el que recibe, como hace los exámenes eh, sexológicos y los exámenes también a las mujeres golpeadas y a los hombres y a las personas que son asesinadas. Dice, cada 3 días una mujer fue asesinada por su pareja o expareja, por lo menos una mujer fue agredida por su pareja o expareja cada 13 minutos. Y esas son las que denuncian, porque los datos que llegan a medicina legal son de las personas que hacen pública la violencia. Y sabemos que hay muchas, muchas, muchas más mujeres no denuncian. Cada 24 minutos al menos una mujer fue agredida sexualmente. Y se dice que esa cifra es como el 10% de lo que ocurre realmente. Y dentro de este grupo, como les decía, las niñas y las adolescentes fueron el 86%. Bueno, tenemos unos datos gravísimos y el 77-51% del total se reporta la vivienda como escenario del hecho victimizante. Es decir, la violencia intrafamiliar es una pandemia en nuestro país y en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que es una pandemia naturalizada, ocultada, invisibilizada. En confinamiento ha aumentado la violencia,
Eh, eh, Existe en el país la línea 155, que es para pedir ayuda en casos de violencia, para solicitar, para conocer las rutas, para ver a dónde acudir. Y miren que ha aumentado un 122% las llamadas por violencia intrafamiliar este año en comparación con el 2019. Entonces, no solo tenemos un grave problema, sino que está más grave aún en virtud del confinamiento. Y bueno, aquí hay otros datos de la Secretaría de Mujer de Bogotá. Eh, y lo que uno encuentra cuando habla de estos temas es mucha tendencia a culpabilizar a la mujer, porque también, por ejemplo, desde las autoridades hay una frustración muy grande cuando se ven que la mujer después de ir a denunciar vuelve con el agresor, porque hay un ciclo de violencia que se repite y que se repite. Y por eso quise traer también esta pregunta: ¿por qué una mujer tolera la violencia? Y hablamos de que la tolera porque no se reconoce como víctima, porque puede sentirse responsable de las agresiones, algo habré hecho, y es lo que mucha gente le dice, incluso su propia familia: ¿usted qué hizo para que él la golpeara? ¿Usted por qué lo provocó? Es como si cualquier cosa que se dice o que se hace justificara que se diera una violencia. El deterioro de la autoestima, la construcción social que une amor a sacrificio, entrega, abnegación y sumisión, y es una construcción social muy arraigada en las mujeres. El deseo de salvar la relación, puede asumir la idea generalizada de que es necesario un padre aun cuando no sea el mejor, dependencia económica, afectiva, sexual, y volvemos al tema con el que iniciamos, y es: las mujeres tienen muchas menos oportunidades de desempeñarse laboralmente. Y la asignación del cuidado de hijos e hijas, de personas con discapacidad, de ancianos y ancianas, exclusivamente en hombros de las mujeres, limitan mucho sus posibilidades de tener un trabajo remunerado y adquirir independencia económica, lo que hace que sean más, tengan más propensión a sufrir violencia por su pareja, que es la que la está, entre comillas, manteniendo, porque ese trabajo que ellas hacen no es reconocido. Y en cuanto al acoso callejero, ¿qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de acoso callejero? Entonces, como les digo, nos centramos en lo que es violencia intrafamiliar y lo que es acoso callejero, sin negar que existen otra cantidad de violencias, pero que son como las dos violencias que pensamos que eran muy pertinentes para este espacio, que tenían que ver con ustedes, con sus vidas, con sus espacios, con sus familias, pero también porque es que en el ámbito de la construcción está muy presente el acoso. Es impresionante, pero toda mujer sabe después de que cumple 12 años, que es cuando en general empieza el acoso hacia las mujeres, hacia las niñas. Desde los 12 años, cuando empiezan a desarrollarse un poco físicamente como mujeres, es que pasar por una construcción es un karma, es algo muy complejo para una mujer, porque sabe que muy posiblemente va a estar sometida a acoso. ¿Y qué es el acoso? Es una modalidad de violencia de género, no es una galantería, no es algo que las mujeres queramos, es algo que nos molesta a las mujeres. Es cuando tiene una connotación sexual, cuando hablamos de acoso callejero, es ejercido por un desconocido, es unidireccional, es decir, de ese desconocido hacia la persona, la acosada, que en general es una mujer o una niña, y se da en los espacios públicos. ¿Qué pasa con el acoso callejero? Hace parte de ese medio ambiente que propicia que se den otras violencias y hace parte de esa cultura que todo el tiempo le está diciendo a las mujeres es que sus cuerpos son para los hombres, son para que ellos los miren. Entonces cualquier hombre puede mirar como quiera a una mujer en la calle, puede referirse a ella, a partes de su cuerpo, porque el mensaje que se está transmitiendo culturalmente, y esa es la violencia, es que ustedes son para nosotros, para nuestro uso, para nuestro goce, son nuestras. Entonces, sí, mucho hablamos de derechos humanos, de que somos iguales, pero si simultáneamente se está transmitiendo este mensaje, si a través de los medios de comunicación estamos viendo todo el tiempo a las mujeres como un objeto,
Sí, la trata de personas, la prostitución, son tan permitidas, son consideradas como algo muy normal que se puede dar en el mundo que una mujer, que un hombre pueda pagar por una mujer, es decir, que una mujer pueda ser convertida en una mercancía. Entonces, por más que se saquen normas, documentos internacionales, nacionales, donde se diga que todos somos iguales, por otro lado está la cultura del acoso, la cultura de la violencia contra las mujeres, diciendo, no, esto es permitido y así tiene que ser. Esta imagen que ustedes ven ahí de esta chica es una mujer que en la calle tomaba fotos salía a la calle y hizo una campaña tomando fotos de quien la acosaba. Y entonces esa es una de esas fotos. Y esta frase es muy interesante porque no estamos hablando de que los hombres son unos malos, las mujeres son todas unas buenas y unas víctimas, no, todos, hombres y mujeres, estamos inmersos en esta cultura y no todos los hombres acosan. Es muy importante que los hombres no acosen, pero todas las mujeres han sido acosadas, el 98% en encuestas que se han hecho a nivel mundial, el 98% de las mujeres han sido víctimas de acoso en algún momento de su vida. Se manifiesta, pues ya lo sabemos, y lo va a pasar muy ya porque ya estoy acabando, creo que ya está el tiempo, más o menos. Miradas lascivas, silbidos, toques y roces, masturbación en público. Muchas mujeres hemos sido, sobre todo en nuestra juventud, muy niñas, expuestas a masturbaciones de hombres, exhibicionismo, videos y fotos no consensuados. En los medios de transporte también hay mucho acoso, que también incluye toques y roces. ¿Cuáles son las consecuencias del acoso callejero? Los acosadores suprimen la empatía hacia las víctimas para centrarse en reforzar el vínculo con el grupo y medirse con sus pares. Pero para poder suprimir la empatía de los hombres con las mujeres y tratarlas mal y decirles cosas horribles con significado sexual, cosas horribles que no quiero mencionar, pero muchas mujeres podemos decir cosas terribles de cómo, qué voy a hacer con usted cuando yo la tenga, etcétera. Tienen que haber pasado por deshumanizar a las mujeres. Y ese es el trabajo que hace la cultura. Y ese es el trabajo que hace eh, la violencia simbólica contra las mujeres. Es decir, es que ellas no son tan humanas como los hombres. Ellas pueden ser objeto, pueden ser mercancía, pueden ser compradas y, ¿por qué no?, acosadas. Se actualiza permanentemente la norma, la calle no es para mujeres solas. Y es una forma de decir, los estereotipos de género desde niños nos dicen, los hombres pueden salir a la calle, pueden salir solos, las mujeres no. Y con el acoso se nos intimida permanentemente y las mujeres buscamos otras rutas, tratamos de no ir por unas partes, estamos permanentemente comunicándonos con nuestras amigas, porque la calle se convierte en un lugar realmente bastante peligroso, bastante amenazante. Y se actualiza permanentemente también la norma, y cuando hablo de norma consensual, no de norma jurídica, que es que los cuerpos de las mujeres son para y de los hombres, las mujeres como objetos sexuales. ¿Qué hacer? Aquí traigo una frase de Laura Alberti, de 42 años, una dirigente gremial y obrera del gremio de los ceramistas. Dice, nosotros tenemos una consigna clara. El acoso callejero es violencia. Entendemos que cuando uno increpa a una mujer, se trata de acoso porque es una intromisión en su vida. Porque las mujeres no necesitan el piropo, no es algo que les aporte algo en su vida. Hay que hacerles entender que no me tienen que respetar porque podría ser una madre, una hermana o una tía. Me tienen que respetar porque soy un ser de derechos. Y ahí otra mención importante porque hay una tendencia también a decir, bueno, entonces el acoso es cuando eso es grosero, cuando se dicen cosas feas, pero el piropo puede ser bonito, se le puede decir a una mujer qué bonita que estás,
se le pueden hacer observaciones bonitas. El piropo también es acoso y también es una forma de violencia. ¿En qué sentido? En que alguien te está dando opiniones sobre ti que no le has pedido, pero además ese alguien es un desconocido. Entonces, comentábamos esta mañana en el grupo, en la alianza que estamos haciendo con Sodimac, que el piropo es una forma de violencia en ese sentido y que entonces tampoco a las mujeres no nos gusta, no nos interesa, a menos que se trate de alguien conocido con quien se ha establecido una relación. Y en ese caso ya se regula entre los dos, en una relación de mayor igualdad. Pero en la calle, dar opiniones sobre el cuerpo, sobre las mujeres, sobre lo que son, sobre lo que no son, sobre lo que tienen puesto o no tienen puesto, es un acto de violencia. Y es un acto de violencia de género contra las mujeres porque ocurre en ese sentido. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y es como la parte más importante como de esta charla. Bueno, es muy importante comprender la problemática y entender las graves implicaciones de esto en la vida de los hombres y de las mujeres, porque continúa perpetuando unas relaciones desiguales, unas relaciones que no son armónicas, que no son igualitarias, que no son unas relaciones entre personas que se respetan y que se asumen como personas iguales, igualmente libres, que es, digamos, la aspiración de las mujeres, es no es ser más que los hombres, es así como los hombres se crían para ser libres, para ser autónomos, las mujeres también queremos tener libertad, tener autonomía, y eso pasa por una igualdad salarial, eso pasa por una igualdad de oportunidades en los empleos, y eso pasa por una formación diferente de los géneros en los que la violencia no esté presente, es que puede no estar presente, porque es una cuestión cultural, no es una cuestión determinada biológicamente o naturalmente, es algo cultural. Entonces, a nivel personal, ¿qué se puede hacer y cuál es el llamado que les hacemos? Tenemos que reflexionar sobre el tipo de masculinidades que propiciamos y alentamos. Tenemos que eh, criar a nuestros hijos con responsabilidades en el cuidado, responsabilidades en la casa, en la preparación de los alimentos. Es algo que esta pandemia nos está mostrando, el valor de todo este trabajo, de el cuidado de niños y niñas, de personas enfermas, de personas ancianas. Responsabilizar también a los hombres en el cuidado. ¿Cómo aporta esto a un ejercicio de no violencia? Es que lo que se cuida no se tira, lo que se cuida, no se maltrata. ¿Mm? Entonces, un poco se entiende que la feminidad ha sido formada para cuidar y entonces no acude tanto a estos medios. No quiere decir, por supuesto, que las mujeres no ejerzamos violencia. Es claro que sí, pero mayoritariamente y como fenómeno cultural, hay un ejercicio de violencia de los hombres hacia las mujeres y hacia los niños y las niñas. Eh, cuestionarse esa objetivación de las mujeres. Ustedes como padres, como madres de familia, tratar de comentar cada que se vea una imagen de ese tipo, cada que el hijo tenga un comentario sobre una mujer como si fuera un objeto, sancionar eso, decir esto no es así, las mujeres son seres humanos con iguales derechos. Y sobre las feminidades también es necesario reflexionar porque esta es una dinámica en la que todos estamos inmersos y es cómo las mujeres a través del amor permitimos tanta violencia y nos quedamos y la seguimos sufriendo y la avalamos y pensamos que eso es parte de la vida y de las relaciones de pareja. Cómo seguimos ahí en relaciones también tóxicas que se llaman ahora, que son relaciones violentas realmente el nombre, en aras de tener un amor
la autoobjetivación de las mujeres, como las mujeres mismas también nos asumimos como si fuéramos objeto. Hay que reflexionar sobre eso. Eh, y en general, una sanción social a todos los actos de acoso, a los chistes que alientan la discriminación y estas visiones de que los hombres tienen derechos sobre las mujeres y ese tipo de expresiones de acoso y todo tipo de violencia contra las mujeres. Pero bueno, estamos hablando en particular como de lo que es el acoso callejero. En el ámbito empresarial, a propósito de lo que está trabajando desde la iniciativa tan importante de Constructor, pues que haya una tolerancia cero al acoso laboral, que se creen y se pongan en marcha rutas y procedimientos para denuncia y sanción del acoso laboral al interior de las mismas empresas, que una mujer que esté siendo víctima de acoso pueda, tenga un canal para denunciar, tenga seguridad para hablar del tema, tenga posibilidades de que haya una sanción para el acosador. Aquí debo decir también que en el acoso hay un acto de poder. Se está diciendo yo hago esto porque yo puedo sobre usted. Y en ese sentido también se puede presentar en el ámbito laboral de parte de mujeres hacia hombres cuando esas mujeres están en una situación de poder frente a un hombre. Y en nuestra legislación y en esa ley que les comenté sobre no violencia contra las mujeres, se creó un tipo penal que es el acoso sexual y ese puede ser cometido tanto por hombres como por mujeres. Aquí lo estamos hablando en el marco de lo que son las violencias contra las mujeres, pero también se puede dar en ese sentido. Cuando hay un ejercicio de poder, puede ser una mujer o un hombre, pero es el que ejerce el poder sobre otro para acosarlo. Que haya una información interna sobre las rutas para denuncias de todo tipo de violencia de géneros y campañas internas y externas basadas en la responsabilidad social empresarial, que es en gran medida lo que nos trajo a esta conversación y lo que ha permitido esta alianza y lo que nosotros quisiéramos aprovechar esta puerta que se nos abre en este mundo empresarial para que podamos seguir dialogando sobre este tema que nos compete a todos y que abordado de una manera adecuada puede contribuir a que hagamos una vida mejor para hombres y mujeres en este país y en este planeta. Muchas gracias.